Bienvenidos a el podcast Invirtiendo y Entendiendo. Esta ocasión platico con Edgar Galicia, quien es un inversionista que se ha sumergido en el mundo del trading de opciones, principalmente de índices bursátiles, y que tiene una característica muy especial. Es un médico con especialidad en radiología. Bienvenidos. Entender para invertir. Bienvenido, Edgar. ¿Cómo estás, tocayo? Tocayo, un gusto, muchas gracias. Agradecido primero que nada por la invitación, por la oportunidad y entusiasmado evidentemente por participar en el podcast tuyo de Rankia y ser partícipe de esta gran comunidad. Gracias. Fíjate, Edgar, que cuando yo era niño, mi papá me decía, estudia medicina, Edgar. En la familia no había ningún médico. Y eso era un poquito por lo que él quería que yo estudiara, ¿no? O sea, tampoco había arquitectos ni ingenieros, ¿no? Pero él me dijo, estudia medicina. Y la verdad es que es algo que a mí nunca se me habría dado y me parece que es muy importante definir desde muy temprana edad cuál es tu vocación. A Edgar Galicia, ¿qué lo sumergió en la vocación de ser médico? Fíjate que fue algo realmente natural, se dio por natural. Yo recuerdo que yo tenía 3 aspiraciones cuando era niño, hablando de esa época en donde forjas muchas ilusiones que no sabes si se van a concretar, pero que la imaginación propia de la edad te permite alcanzar límites que no tuvieras imaginado, que no podrías alcanzar de otra manera. Yo cuando era niño, yo decía que quería ser astronauta. Otra de las opciones evidentemente era que quería ser médico, y también en su momento pensé en ser luchador de lucha libre, porque bueno, pues uno crece viendo ese tipo de espectáculos, ¿verdad? A final de cuentas, lo que imperó en mi persona pues fue esa voluntad por el servicio, y pues evidentemente me incliné por la medicina. Te podría decir que ya más cercano al bachillerato y en esa transición hacia la universidad, también apareció en mí un gusto sobre lo que es la historia. Entonces, en su momento ya, digamos, en el último tercio de la carrera, antes de definir qué carrera solicitar, me hizo un poquito ese ruido, ese lado de la historia, pero no, al final siempre imperó medicina. Y realmente esa es la razón. En mi familia realmente yo también soy el primer universitario, soy el primer médico también de la familia, y pues eso obviamente me llena de satisfacción, pero a su vez tú entenderás que pues también me concibió responsabilidades, ¿verdad? Sobre la familia y sobre cómo se interactúa con los miembros de la familia. Por lo que platicamos cuando nos conocimos, tú eres oriundo del área metropolitana de la Ciudad de México, pero ¿desde dónde te conectas ahorita? Hoy por hoy vivo en Aguascalientes. Efectivamente, pues como platicábamos cuando nos conocimos, somos paisanos. Nacido orgullosamente en Tlalnepantla de Vaz, en una zona, pues bueno, una zona trabajadora, una zona donde las posibilidades son limitadas, salvo que tú mismo te forjes tu camino, ¿no? Y realmente la herramienta más importante y a la cual estoy agradecido con mis padres, evidentemente, pues son los estudios que me brindaron. Recientemente, Edgar, escucho de forma, pues, muy, muy recurrente, que los estudios no nos definen. Eh, Hay una serie de variables en la vida de las personas en donde se involucra la suerte, se involucra la preparación, se involucra la voluntad, muchos factores. Pero siento que, y hablando de historia, ¿no? Eres un apasionado también por lo que fue, que define dónde estamos y también hacia dónde vamos, que vivimos un momento en México, en el mundo, en donde hay un poco pues de hartazgo de la meritocracia, ¿no? Somos generalmente el resultado de lo último que hicimos, sin evaluar de dónde venimos. Hay un entrenador de fútbol, tocayo, Marcelo Bielsa, Por supuesto. que habla mucho de lo opuesto,
de que es muy importante, es muy meritorio. No lo último que hiciste, no tu no tu último partido, no el gol que metiste o el gol que erraste, sino cómo fue el camino para llegar a ese punto. ¿Tú qué opinas de todo esto? Yo estoy completamente convencido que es importante el camino. O sea, a final de cuentas, no podemos dejar de lado todas las problemáticas, todas las vicisitudes que vas caminando, ¿verdad? Eso evidentemente te forja tu personalidad, forma la manera en que te tratas con los demás, forja la manera en que ves el objetivo que te habías puesto desde un principio. Yo soy una persona, bueno, pues que siempre me he manejado por objetivos y metas. Pero bueno, sé que también el camino es parte de esas metas y objetivos, no me lo puedo saltar, no me lo puedo brincar. Yo soy un fiel partidario de lo que es el estoicismo, y para el estoicismo el obstáculo es el camino. Entonces tienes que pasar a través del obstáculo, no puedes rodearlo, no puedes evitarlo, no puedes saltarlo. ¿Por qué? Porque eso le va a dar más mérito, le va a dar grandeza al trabajo que estás realizando, independientemente de lo que te dediques. O sea, cualquier trabajo es honorable, cualquier oficio es honorable, siempre y cuando aceptes el camino y no pretendas tomar atajos, brincarlos, saltarlos. El obstáculo es el camino. Sí, sí, en un mundo en donde el atajo parece ser el camino, ¿no? Las cosas deben ser fáciles y rápidas. Mientras más esté procesado todo en general, desde lo que nos alimentamos a lo que vemos, hoy es muy sencillo querer aprender en un video de 30 segundos el tópico, la materia que tú me digas. Revisar un libro se ha vuelto un evento cada vez menos recurrente en las universidades. A mí me sorprende que cuando me invitan a dar alguna plática en alguna universidad y llego a la biblioteca del lugar, las bibliotecas se convirtieron en centros de medios. Son salitas ya adaptadas con redes Wi-Fi, con el cableado necesario para que la gente llegue y conecte sus dispositivos, pero ya no tienen libros, ¿no? Entonces, bueno, pues si el mundo se ha ido simplificando a un punto en donde pues parece ser que todo debería de ser fácil y rápido, y me parece que lo defines muy bien utilizando a los estoicos como estandarte. Edgar, ¿cómo fue tu primera inversión? Fíjate que fue algo muy curioso, Edgar. Yo realmente puedo decirte que me volví inversionista por miedo. Y te voy a explicar por qué. Cuando recién empezaba a estudiar medicina, por allá te estoy hablando del 2005, 2006, también coincidió que mi papá recién se había jubilado. Entonces, bueno, pues toda una vida de trabajo, imagínate mi papá desde los 15, 16 años trabajando, y de repente ese gozo, esa felicidad de alcanzar esa meta de poderse jubilar, con un ahorro, evidentemente, mi papá siempre me inculcó la parte del ahorro. Se empiezan a escuchar cuestiones que si una crisis, que si una nueva devaluación, ya empezaba a hacer ruido el tema de crisis en Estados Unidos, la crisis del subprime 2008, etcétera. O sea, se empezaba ya a cocinar toda esa situación, ¿no? Entonces, bueno, pues uno informado por los medios convencionales, en aquel momento las redes sociales realmente aquí en México no habían penetrado con tal fuerza, pues yo empezaba a empaparme en esa parte, ¿no? Me empezaba a llamar la atención, obviamente enfocado en mi carrera, pero ya me empezaba a llamar la atención ese tipo de temas. Entonces yo le decía a mi papá, papá, mira, posiblemente ocurra esto, posiblemente vaya a suceder aquello. Y siempre lo que se escuchaba desde hace mucho más tiempo atrás, pero en relación a esto que te estoy comentando, pues siempre se dice, ¿no? Que lo que es el oro y la plata es el dinero real, es el dinero, es el dinero. O sea, realmente el dinero cash, el dinero fiat que conocemos, pues es un tipo de crédito, realmente. El dinero real está en el oro y en la plata. Y bueno, pues yo le decía a mi papá, mira, papá, obviamente pues nosotros no teníamos una formación en ese sentido, ¿verdad? Entonces pues lo más sencillo, lo más al alcance, pues era acceder a esos metales. Entonces fue así que me introduje en este medio impulsando a mi papá. Afortunadamente mi papá también tomó mi consejo
Y esa fue la manera en que me introduje en este medio. Mi primera inversión pues fueron unas monedas de plata que sigo conservando pues ya más como a manera de reliquia, de tesoro, pero bueno, al final de cuentas fue la parte que me abrió las puertas a este mundo de las inversiones. Eh, ¿qué tanto pesa el entorno familiar en cómo aprendemos a gestionar nuestro patrimonio? En tu caso, ¿cómo fue? Mucho. Te voy a decir por qué. Obviamente, mi papá en este caso, pues, como se dice coloquialmente, vargado a la antigua, pues la idea de la generación de los 60s, de los 70s, consigue un trabajo formal, cásate en el trabajo, da tu 100% y espera tu pensión o jubilación, ¿no? Pero pues estamos en un mundo en el que ya no funciona así, tocayo. O sea, realmente ya no funciona así, desafortunadamente o afortunadamente, como lo queramos ver, eso depende de nosotros. Ya no nos van a tocar ese tipo de prestaciones. Entonces nosotros tenemos que forjarnos nuestro propio retiro, tenemos que forjarnos nuestras propias, con nuestros propios medios, pues nuestra propia solvencia prácticamente. Claro, podemos recurrir a un trabajo formal, yo sigo contratado con una empresa formal, pero a final de cuentas tengo yo que construir mi futuro desde hoy. Entonces, sí influye, evidentemente influye. Mientras sea basado o el plan de ruta sea con honestidad, disciplina y constancia, puedes lograr lo que te propongas. Sí, somos el resultado, la mayoría de quienes nos estamos involucrando en el mercado de valores, somos el resultado de lo que nos enseñaron nuestros papás. Yo creo que debemos ser ya la primera generación consciente. El otro día, en un podcast previo, de hecho, lo platicaba con la persona que vincula a el mercado retail con las Afores, sobre esta necesidad de que aprendamos a invertir más allá de lo que nuestros padres nos enseñaron. ¿No? Para ti, para mí, papá y mamá pensaban en comprar el terreno, en comprar la casa, el departamento, el local comercial, porque en ese momento era lo que había para invertir. Es ¿No? correcto. El boom del mercado de valores me parece que es muy reciente, aunque ya hay mercado de valores de mucho tiempo atrás. En su momento llegaron a haber 3 bolsas de valores en México, una en Guadalajara, una en Monterrey, otra en la Ciudad de México. En su momento, en los 80s, hubo también un boom importante. Pero esto que ya estamos viendo recientemente y en lo cual han ayudado mucho las redes sociales, le permiten ya al inversor en poder estructurar de forma pues mucho más eficiente un portafolio de corto, de mediano y principalmente de largo plazo, porque como bien lo dijiste, todos vamos para allá, todos queremos llegar a una edad en donde podamos vivir de nuestra jubilación, que es el resultado de un trabajo arduo o honesto. Pero pasamos de algo que es muy tradicional, que es muy conservador, a algo mucho más estructurado. Tú eres un trader de opciones. ¿Y cómo pasó que un médico con especialidad en radiología, con una educación muy tradicional en materia de gestión patrimonial, acabó invirtiendo en lo que tú hoy haces? Sigue en relación a lo que veníamos comentando, ¿no? Bueno, después de que logro convencer a mi padre de ese tipo de inversión, pues bueno, mi carrera va avanzando, termino la carrera aproximadamente en el 2010, inmediatamente ingreso a la especialidad y pues mi enfoque es especialidad y especialidad, ¿no? O sea, realmente como médico, pues entrando a esas ligas, difícilmente puedes, disipar tu mente en otras cosas, ¿verdad? Pero el tema pues me seguía seduciendo, ¿no? Ya para ese momento habíamos tocado puertas con algunas operadoras de gestión de fondos para que nos diseñaran ciertos portafolios y que mira, que según tu perfil, etcétera, etcétera. Entonces, ese contacto a su vez, pues en mí inspiró todavía más curiosidad por entrarle a esta situación. Por ahí del 2014, 2015, que ya se veía al final de la especialidad, es cuando digo, es momento de entrarle con seriedad, pero en México pues realmente los medios no son
ni en ese momento ni actualmente son tan desarrollados como para entrarle. Ya últimamente con el uso de las redes sociales, etcétera, pues ya hay más manera de poder tener contacto con información veraz y certera, ¿no? Evidentemente uno de los ejemplos pues es tu blog, es el tema de Rankia, pero realmente son muy escasas esas oportunidades, ¿no? Ya con el uso de redes sociales pues me doy cuenta que realmente, como decimos coloquialmente, el pan está en Estados Unidos, ¿no? Y la mayor parte de la información se genera allá, la información de calidad se genera allá. Obviamente esto es reflejo también de mi formación, porque como médicos, pues realmente la información y tratamientos y nuevas tecnologías, etcétera, pues se genera en el primer mundo, ¿no? Y nuestra referencia inmediata siempre es Estados Unidos. Entonces ahí es cuando volteo hacia allá, empiezo a investigar qué tipo, cómo podría estudiar, pues yo ni visa tengo realmente, pero sé que el Internet puede ser una herramienta poderosa en ese sentido para la educación, entonces empiezo a descubrir que se imparten ciertos cursos en ciertas instituciones y es ahí cuando empiezo ahora sí realmente a empaparme ya terminada la especialidad y ahí, desde ahí pues también ya empecé con el tema de la apertura de la cuenta, etcétera, y desde ahí fue que inicia mi camino, ¿no? ¿Dónde empezaste operando? ¿Qué plataforma utilizabas? Desde el principio siempre utilicé Interactive Brokers. Te estoy hablando de 2014, 2015 y pues yo estoy ahí desde siempre he operado en esa plataforma y digamos ahí sí me brinqué un poco, ¿no? El tema de las plataformas aquí en México. Insisto, en ese momento no había ni las facilidades ni la difusión como para aperturar una cuenta en los brokers nacionales. Entonces, pues yo me fui ahora sí que a lo grande, por decirlo así, y pues desde ese momento estoy ahí con ellos. ¿Y por qué decidiste empezar a operar opciones? Realmente no fue el inicio, al inicio no fueron opciones, lo básico, lo de siempre, pues que las acciones, que intentar descubrir cuál es el siguiente multibagger, jugarle al Warren Buffett para descubrir la siguiente empresa de calidad, pero realmente, Tocayo, yo veía que ese proceso, si no es imposible, evidentemente es difícil. Entonces, realmente, vaya, ya con el bagaje que había estado formando con el paso del tiempo y con los cursos tomados, empecé a comprender que realmente la fortaleza de la inversión para mi perfil debería de basarse en las probabilidades. Entonces, yo me empapo completamente de cuestiones de probabilidades desde el punto de vista matemático y es ahí cuando empiezo a desarrollar mi estilo operativo. Eh, Al principio usaba acciones, sobre todo pues, las famosas blue chips, que son empresas, bueno, pues de valor y que tienen fundamentales sólidos. Sin embargo, también me doy cuenta que, pues, a pesar de tener fundamentales sólidos, pues muchas veces pueden llegar a fallar. Entonces, tratando de hacer y simplificar el proceso, pues realmente lo más sólido, lo más certero, lo más eficiente para mí fue cuando descubrí la inversión sobre los índices. Realmente los índices es la fortaleza pues de la economía, es el reflejo de la fortaleza de la economía. A veces no lo refleja, a veces es simplemente el hecho de de dejarte llevar por el trend. Pero bueno, a final de cuentas me parece una estrategia más robusta y más sólida apegarte a los índices que a tratar de descubrir cuál es la siguiente empresa de valor que va a multiplicar por 100 o qué empresa, según el análisis técnico, te va a dar 3, 4, 5x de rendimiento, ¿no? Entonces es ahí cuando empiezo a forjar mi estilo operativo. Claro, ahora no es lo mismo el Dow Jones que el Russell, no es lo mismo invertir en una decena de acciones que invertir en miles, ¿no? Ahí en donde te sientes más cómodo. Mi enfoque principal es en el Standard Poor's, SPX. O sea, realmente para mí es el índice de referencia en el sentido de que convergen ahí prácticamente pedacitos de los otros tres índices, pero que a su vez es un conglomerado importante pues de las 500 principales empresas de Estados Unidos, ¿no? O sea, a final de cuentas,
haciendo ese ejercicio estoy diversificando mi inversión, concentrándome y enfocándome en un solo activo. Entonces, es ahí donde decido y me enfoco hacia lo que es el Standard & Poor's. ¿Por qué el Standard & Poor's? Porque, por ejemplo, lo que es Nasdaq, que está más enfocado en las tecnológicas, en el tema ahora últimamente de inteligencia artificial, por lo mismo su volatilidad es mayor, o sea, es más factible que tenga movimientos inesperados, ya sea para arriba o para abajo, ¿verdad? El Dow Jones, más enfocado en el tema industrial, pero que a su vez también suele tener una tendencia menos explosiva, y esa volatilidad sí la tiene el SPX. Entonces también hay que aprender a aprovechar la volatilidad, no hay que tenerle miedo, hay que aprenderla a controlar, a manejar y a especular incluso con ella para obtener rendimientos, ¿verdad? Percibo que tú identificaste muy rápido tu perfil de inversionista, que muchas veces no tiene que ver con en dónde debemos de invertir, sino más bien en dónde no deberíamos de invertir. La vía negativa es muy importante a la hora de definir no nada más qué hacemos en nuestras inversiones, sino qué hacemos o qué no hacemos en nuestra vida. Este filtro, este poderosísimo embudo en donde sacamos muchas cosas para acabar refinando lo que acabamos siendo, es algo que a ti te quedó muy claro desde un inicio. Sí, sí, y fíjate que una de las situaciones de las que por qué ocurrió esto fue uno de los cursos que tomé online en el MIT. Un curso que estaba, bueno, pues estaba enfocado, era Master in the Markets, dominando los mercados, ¿verdad? En el proceso de la realización de ese curso, me encuentro con un dato que para mí es crucial y que definió en mucho mi operativa. El dato es el siguiente: los mercados pueden estar en lateralidad entre el 60 y 70% del tiempo. O sea, realmente movimientos al alza o a la baja de forma explosiva no son tan continuos como uno creería. O sea, más bien el mercado va teniendo un crecimiento orgánico, va teniendo un crecimiento no lineal ni exponencial tampoco, pero sí orgánico, y que puede ser hacia arriba o para abajo. Eso a estas alturas a mí ya no me interesa, porque mi perfil, precisamente utilizando opciones, es un perfil completamente neutral y es a lo único que me dedico. La riqueza para mí está en enfocarte en un solo activo y dominar una estrategia. En tu caso, ¿qué estrategia utilizas? Porque en materia de opcionalidad hay un abanico amplio de dinámicas para utilizar las opciones. ¿Tú por cuál te decantas? Como te menciono, Tocayo, mi perfil es completamente neutral y me decanto me enamoré, esa es la palabra correcta, de la estrategia denominada Iron Condor. El Iron Condor corto, el Iron Condor vendido, que implica, pues, para mí, la gran ventaja de tener cobertura por ambos lados. O sea, el precio, fíjate que también esa es una postura un poco, si quieres tú, curiosa, pero realmente fue ideada de esa manera. Yo decidí dedicarme a este tipo de estrategia y enfocarme al índice, pensando también en mis clases de física del bachillerato, en donde se decía que un cuerpo no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Pues si pensamos en el precio de un activo como un cuerpo físico, pues también el precio no puede estar en dos puntos distintos al mismo tiempo. Entonces, es una manera de encasillar ese precio a través de esa estrategia, usando obviamente los contratos de opciones combinados, y la especulación de que el precio se va a quedar ahí, es ahí donde está la ganancia, ¿verdad? Y es básicamente a lo que me dedico, Tocayo. O sea, realmente ese fue el enfoque que le di. A una persona que se está involucrando en el mercado de derivados, ¿cómo le ayudarías a entender qué es una opción? Bien, una opción es sencillo. Realmente esa también es una de mis objetivos e intencionalidades, de tratar de simplificar en lo más posible para el Vox Populi el conocimiento de finanzas, ¿verdad? Muchas veces en el trayecto pues nos encontramos libros muy bonitos, muy recomendados,
autores que han vencido a Wall Street 10, 20, 30 años seguidos, pero realmente la terminología es difícil. Y bueno, si no tienes incluso una base en inglés pues relativamente sólida, muchas veces incluso te llega a causar problema el entendimiento. Yo realmente podría decir en palabras sencillas para el auditorio, las opciones son contratos que te dan derechos y obligaciones. Se dividen básicamente en dos grandes grupos, contratos call, contratos put. Y según el tipo de contrato que utilices, pues te va a dar el derecho de poseer un grupo de 100 acciones sobre un activo o te va a dar el derecho de vender un grupo de 100 acciones sobre cierto activo. Realmente es la manera más sencilla que he encontrado como para tratar de explicar en qué consisten los contratos de opciones y derivados. Ya, ya. Cuando empezamos a hablar de personas que se dedican a esta actividad de hacer trading, nos encontramos siempre en una bifurcación. La gente que dice que se puede vivir de esto, y la gente que dice que esto es meramente un hobby que complementa a sus demás actividades. En tu caso, desde que platicamos la primera vez, y me llamó mucho la atención, como un médico que pues tiene una actividad generalmente que lo sumerge de tiempo, de cuerpo, de mente, pues en su profesión, pudo involucrarse en esto. ¿Tú cómo logras amalgamar tu actividad profesional con el trading? Fíjate, Tocayo, de entrada creo que incluso desde antes me gustó mucho la palabra que acabas de utilizar, bifurcación. Muchas personas también creen y bifurcan el tipo de inversionista entre trader e inversionista. O sea, se procura dividir en dos grandes grupos ese tipo de personas, cuando realmente para mí, tanto un inversionista como un trader, pues son inversionistas porque comercian, o sea, a final de cuentas están intercambiando activos. Uno tendrá un perfil a lo mejor a largo plazo y a lo mejor el otro es más cortoplacista, pero no dejan de ser inversionistas, ¿verdad? Entonces, para mí desde ahí empieza el tema de la bifurcación en cuanto a dividir en dos grandes grupos estos personajes, ¿verdad? Ahora me preguntas, ¿cómo amalgamo mis actividades? Pues bueno, una de las ventajas de haber sido médico de formación, pues es que la misma carrera te obliga a hacer pues un matado en la biblioteca, ¿verdad? Estar estudiando. Entonces el hábito de estudiar realmente no ha sido difícil para mí o no fue difícil para mí. Por eso, de alguna manera, al iniciarme empapándome con este tema de finanzas y de inversiones, pues también fácilmente pude machetearle, ¿verdad? Al día de hoy te puedo decir que sigo con mis actividades como médico. Yo realmente logro amalgamar mi actividad como médico y como inversor en bolsa porque acomodo los horarios. Mi profesión como médico radiólogo, mi función principal es la realización de estudios de tipo ultrasonido. Entonces lo que hago es concentrar los pacientes en las primeras horas del día, incluso un poquito antes de la apertura del mercado, para poder hacer los estudios. Y posteriormente, ya que el mercado ya tuvo su apertura, ya se dieron los primeros movimientos en los primeros 15, 45 minutos, es ahí cuando empiezo a analizar la acción de precio, que para mí es otra de las herramientas más importantes, más allá del análisis técnico y del análisis fundamental, la acción del precio, y ya es ahí donde decido qué tipo de contrato poner, qué strike, y el vencimiento, pues ese no hay de otra, porque realmente lo hago intradiario, o sea, yo voy día por día, porque para mí es más fácil intentar, más bien para mí es más fácil reaccionar a un cambio del precio a predecirlo, ya sea para mañana o para una semana o para un mes o para el siguiente año. Eso yo se lo dejo a los economistas que se encarguen ellos de eso. Yo voy día con día, momento a momento y viendo la acción del precio en un corto plazo. Oye, ¿te ha pasado alguna vez que tú estando ahí en el hospital,
de momento viene alguna emergencia y te tienes que dejar, a lo mejor estabas haciendo algo o ibas a meter alguna operación y te vas y cuando regresas, sorpresa. Fíjate que afortunadamente no, y te voy a decir por qué. Porque aprovechamos, o bueno, procuro aprovechar todas las virtudes y herramientas que nos provee el mismo broker, ¿verdad? Entonces, cuando veo que puede llegar a suceder eso que me absorba el tiempo, la actividad como médico, pues obviamente hay que poner stop loss. La gestión del riesgo es lo principal siempre en cualquier tipo de inversión. Siempre hay que gestionar el riesgo antes que la ganancia. Entonces, desde el principio, si sé que me voy a ocupar, dejo las operaciones con stop y vámonos. La ventaja de este tipo de operativa, hablando del Iron Condor en concreto, pues es que tienes cobertura arriba y tienes cobertura abajo. Entonces el precio puede estar en ese rango y no te debes de preocupar porque a final de cuentas lo que intentas hacer es consumir el tiempo hasta el cierre y consumir la volatilidad, que la volatilidad del inicio del día vaya decayendo con el paso del tiempo también. Entonces, pues ese tipo de operativa me facilita y me hace sentir seguro y tranquilo al momento de operar y a su vez también al momento de estar haciendo mis labores. Fíjate que dijiste algo en lo cual yo alimento mucho mis pláticas, sobre todo con los más jóvenes, y que es muy poco seductor para el inversionista y que tiene que ver con priorizar primero la evaluación, la gestión de tu riesgo y como primera derivada la obtención de un rendimiento. Generalmente quienes nos involucramos en esto de las inversiones priorizamos o parecería que deberíamos de priorizar por arriba de cualquier cosa el rendimiento. Pero cuando tú a un inversionista le transmites, le transitas esta virtud de cuando invertimos, tocayo, a ver si estás de acuerdo conmigo, debemos de, sí, de esperar lo mejor, pero siempre estar preparados para lo peor. Eh, esto pasó por tu cabeza cuando empezaste a involucrarte, lo explicabas, ¿no? A tu papá le dijiste hay que comprar algún metal amonedado porque si algo malo pasa, bueno, antes de hablar de un rendimiento, que hablaste de un riesgo. Es correcto. El inversionista suele tener muy poco esto en la cabeza, ¿verdad? Sí, sí, el inversionista suele tener esto muy poco presente. Evidentemente para mí considero que es un gran error y yo lo traduciría o trataría de fomentar más bien en el inversionista, tratar nuestra inversión o nuestro trading, como lo quieras ver, como nuestro propio negocio. Es que a final de cuentas eso es un negocio propio y así lo debes de tratar. Tú no puedes abrir un negocio si no tienes un plan de negocio previo, ¿verdad? O sea, evidentemente debes de haber trazado un plan para poder abrir un negocio. Tú no puedes tener, tú no puedes iniciar las ventas en tu negocio si antes no tienes un inventario definido y qué tanto estás dispuesto a perder de ese inventario. Si lo traducimos al tema de trading o al tema de bolsa, pues básicamente es lo mismo también. Trazas tu plan, defines con qué capital cuentas, defines qué capital quieres arriesgar, defines qué capital, o mejor dicho, qué retorno de inversión sobre capital invertido pretendes y sobre eso vas construyendo tu negocio. Entonces, para mí esa parte es fundamental y si quisiera, bueno, pues que todo el auditorio, todos los que nos ven, priorizaran ese tema de la gestión de riesgo, porque realmente ganarte un peso partido por la mitad, pues vaya que es difícil, y como para apostarlo o como para especularlo en bolsa, pues no se trata de eso. O sea, realmente hay que hacerlo con seriedad, hay que hacerlo con disciplina y tener la conciencia de que también podemos perder, pero que a la postre, si nuestro ratio de ganancias sobre las pérdidas es mayor, pues vamos a terminar verdes en este mundillo de las inversiones. Sí, sí, sí. Y es que los contratos derivados, las opciones en particular, son coberturas. Es correcto. Nuestra cabeza suele estar muy poco vinculada a esto. A lo mejor cuando ya empezamos a tener una familia, ahí viene el primer hijo y por ahí llega el que te vende los seguros, que antes ni siquiera le tomabas la llamada, no le dabas la cita, pues volteas a la cuna, ¿no? Y dices, híjole, pues si yo no estoy, ¿quién va a ver?
por ellos. Y entonces empieza tu cabeza, el chip empieza a modificarse. Las opciones por naturaleza es lo que te brindan la oportunidad, la opcionalidad de definir hasta dónde quieres ganar, o hasta cuánto puedes ganar, o hasta cuánto quieres, estás dispuesto a perder. Y si no es seductor, lo que seduce generalmente es el rendimiento. O volteamos a ver los videos, ¿verdad? En TikTok, en los shorts en YouTube, y vemos pues, al cuate este que anda en una moto nueva, en un carro deportivo fantástico, ¿no? Con una supermodelo. Y eso es lo atractivo. Al final, bueno, están tratando de hacer un poco su parte, que es venden un estilo de vida que por lo que la gente que sigue este podcast se dan cuenta de que tiene muy poco que ver con el verdadero inversionista que se dedica de forma ya sea profesional o por hobby, pero con fundamentos a hacer esto, ¿no? Edgar Galicia no va a trabajar en la mañana, le dedica tiempo a su actividad, se hace un huequito y no estás, ¿verdad? Haciendo operaciones en la playa o en el camastro o en la hamaca. Y eso te iba a preguntar también, me da pauta a esta duda. ¿Se puede vivir del trading? ¿Se puede vivir de gestionar, como tú ahorita decías, tu negocio de inversiones? Por supuesto que sí, se puede y de hecho considero que es un objetivo leal también, como ya lo digo, mientras sea una cuestión honorable, disciplinada y constante, se puede lograr. Lo que es cierto también es que pues sí debemos de tumbar ese mito, ¿no? De no caer en ese marketing barato, ¿verdad? De que la riqueza está en el Ferrari que acabo de comprar, en la compañía que tengo con 2 modelos despampanantes a mi lado, en el vino caro que me puedo tomar. No, realmente esa no es riqueza. O sea, realmente la riqueza está en los momentos que puedes crear con tu familia, con tu entorno, derivado precisamente de las ganancias que puedas obtener de este ejercicio. Ahora bien, si bien es cierto que no es seductora esta parte de la gestión de riesgo, aún así debemos de priorizarla, porque si lo hacemos bien y lo hacemos constante, en un corto plazo van a empezar a venir este tipo de beneficios, de ganancias, este tipo de situaciones en la que decir, ya no me estreso por cuánto cueste el juguete nuevo que quisiera, ¿verdad? Eso evidentemente pues dependerá de cada quien. El dinero en sí es una herramienta y es una herramienta que potencia la calidad de persona que eres. Realmente el dinero en sí no es bueno ni malo. El dinero simplemente va a potenciar tus cualidades. Entonces, si tú eres una persona de buenos sentimientos, de buenos valores, con una ética y una moral intachable, pues el dinero simplemente te va a potenciar esas cualidades. Sin embargo, si eres un parrandero, pendenciero, gastalón, apostador, pues evidentemente el dinero te va a terminar de sumir en ese tipo de vicios, ¿verdad? Entonces, sí, hay que priorizar la gestión de riesgos, pero te diría una cosa, Tocayo, sin perder de vista que podemos conseguir riqueza con constancia y disciplina en este medio. Sí, pensaba en lo que Borges alguna vez dijo, decía que el dinero es lo más inmaterial que puede haber. Cuando yo empecé a leer la frase me llamó la atención, dijo, ¿por cómo no? Pues el dinero es lo más material que decía, no, porque el dinero básicamente es futuro. Eh, Sin dinero y con dinero determinas X o Y futuro, decía él. Esto me pareció bastante importante. Cada quien define su futuro en base a lo que ahorita tú explicabas. Y más allá de esta sofisticación con la que inviertes, actualmente tu curva de aprendizaje ha sido amplia. Cuando empezaste a operar, cuando empezaste a hacer tus primeras coberturas, tus primeras estrategias, ¿qué pasó? ¿Te fue bien? ¿Te fue mal? ¿No? En algún punto dijiste, aviento la toalla y mejor me estudio o algún curso para dar, tener más horas en el hospital, no sé, hubo algo ahí que te pues, diera un revulsivo a favor o en contra. Sí, por supuesto. Claro que en este proceso
ha habido momentos difíciles. En concreto, me vienen a la mente dos, la crisis de 2018 y evidentemente el tema de COVID también fueron días difíciles. Ya para ese momento yo ya había generado mi metodología de inversión. Entonces, pues, una de las ventajas de esta estrategia llamada Iron Condor es que las pérdidas también son limitadas. Entonces, bueno, pues pude limitar mis pérdidas en ese momento. Y sin embargo, de todos modos, para mí, el haber cruzado esos días difíciles me sirvieron para retroalimentar qué estaba haciendo bien, qué estaba haciendo mal, si me estaba propasando del riesgo que podía tolerar, el margen que podía tomar de mi cuenta. Todo eso pues hizo afinar mi estrategia y tomar lo mejor de esas experiencias, ¿verdad? En la bolsa de valores, yo creo que en algunas ocasiones se gana y en otras se aprende. Nunca debemos de considerar una pérdida. O sea, incluso al realizarla, debemos de considerar como aprendizaje el momento en que estés realizando una pérdida. ¿Recuerdas en qué estabas invertido cuando empezó la pandemia? Sí, cuando empezó la pandemia, yo ya me había enfocado completamente en el índice. Yo como médico pues ya había visto desde meses atrás que ya se empezaba a hablar de un posible brote, que de una gripa, un resfriado atípico. Ya había habido en la historia reciente de la medicina eventos similares con el SARS, por ahí del principio del milenio. Entonces, en su momento, pues realmente no consideré que iba a tener tal impacto, ¿verdad? Pero bueno, pues ya vimos y ya sabemos la historia a posteriori. Desafortunadamente, pues fue un evento negativo para la humanidad. Y vaya, pues sí, esos días fueron complicados, pero pues también a su vez, la única complicación que tuve fue, si no mal recuerdo, por ahí los primeros días de marzo, cuando todo se fue para abajo en cuestión de horas y minutos. Y ya de ahí, pues sabía que esto iba a persistir y de ahí me pude mantener al margen un par de semanas hasta que se logró estabilizar la situación y posteriormente otra vez a reiniciar con la estrategia. ¿Qué opinas del apalancamiento? El apalancamiento es bueno y el apalancamiento es noble siempre y cuando respetes tus reglas en cuanto a qué cantidad de margen estás dispuesto o puedes soportar, mejor dicho, tu cuenta y no sobreexponerte, ¿verdad? O sea, debemos de ser muy conscientes, muy honrados con nosotros mismos de decir, esta cantidad, esta partida es la que puedo soportar y a partir de ahí poner el dinero a trabajar. Ya eres un inversionista sofisticado, pero pues también a veces como parte de una familia debemos de pensar en pues fondos de contingencia, algo que no deba de estar invertido en activos como los que hemos mencionado. Ahí, ¿cómo gestionas tu patrimonio? ¿Tienes un fondo de contingencia? ¿Tienes dinero que en bonos, fondos de inversión? ¿Qué haces un poquito cuando no estamos hablando de opciones, de derivados? Claro, principalmente bueno, como bien dices, si mientras no estoy en el tema de opciones y derivados, mi fondo está prácticamente en oro y plata. Y eso lo vengo arrastrando pues desde que te estoy comentando por aquel lejano 2006, 2007 que empezó toda esta situación. ¿Amonedado o a través de algún ETF? No, amonedado completamente. Para mí, si tú no posees el metal en físico, no lo posees. O sea, suena redundante, ¿verdad? Pero si no lo tienes en físico, no lo tienes, no lo posees y no puedes hacer nada con él. Entonces, realmente la misma disciplina autoimpuesta para el ahorro me permitió generar ese fondo en metales. Ya, qué interesante. ¿Y qué opinas de los seguros de vida? Porque tú eres una persona que se dedica a hacer opciones, seguros, coberturas en sus inversiones. ¿Lo haces para ti también? Fíjate que en el tema de seguros, lo único que tengo vigente es el tema de seguro de gastos médicos mayores. Ahí sí. Claro, al ser médico lo tenías que tener, ¿verdad? Exactamente, no, y aunque no fuera médico, creo que es un tema importante
tener ese tipo de cobertura, porque bueno, realmente la salud pública pues sabemos que no es precisamente ni la más eficiente ni la más amplia. La cobertura realmente es limitada en ciertas enfermedades y no se diga en zonas que no son ciudades. Entonces, tener este tipo de cobertura como seguro de gastos médicos mayores me parece indispensable para todo aquel que pueda aspirar a él. Hablando del tema de seguros para el retiro y para seguros para la universidad, qué sé yo, realmente no soy partidario de ellos porque, bueno, yo aprendí a gestionar mi capital, aprendí a invertirlo en bolsa, logré sacar rendimientos de él de forma constante en los últimos 10 años prácticamente. Entonces no tengo por qué entregar mi dinero a otra institución, a otra empresa, a otra compañía, con la intención de que ellos gestionen mi dinero, ¿verdad? Toda la gente tiene la posibilidad de acceder a este medio con conocimiento previo, evidentemente, y con el enfoque de aprender, porque pues se debe de tener una, un aprendizaje para poder operar este tipo de situaciones. A lo mejor estamos hablando ya de operativa un poco más sofisticada, pero el simple hecho de comprar y vender acciones, pues debes de tener ganas de aprender de cómo hacerlo, ¿verdad? Y si yo como médico, que realmente como gremio considero que somos de los más limitados en el conocimiento de finanzas personales, lo pude lograr, pues ¿por qué otros personajes, otro tipo de profesionistas, otro tipo de gente con oficios distintos no lo pueda lograr? Sí, sí, es correcto. La vez que platicamos por primera vez, te platicaba, conversábamos sobre que una gran cantidad de gente que invierte en el mercado de valores suele tener como profesión médicos, porque el médico pues se sumerge en su profesión y generalmente suele ser muy malo, con un conocimiento muy escaso sobre este sector. Y bueno, pues se acercan con el que sabe y me parece que es una buena un buen ejercicio introspectivo. Si yo soy bueno para mi chamba, pues mejor le delego a quien sabe de esto de gestionar dinero. En tu caso, bueno, eres un caso muy especial, eres el primer médico que pasa por este podcast. En general, creo que eres el primer médico que yo conozco que se dedica de forma paralela a la actividad de la gestión de dinero. ¿Ha pasado por tu cabeza gestionar el dinero de terceros? Fíjate que, bueno, ya después de que veo que tengo rendimientos constantes y que puedo hacerlo de forma eficiente, pues empiezo a integrar un pequeño fondo de la familia, ¿verdad? Y empiezo a administrar ese pequeño fondo. Y posteriormente se fueron agregando algunos otros invitados de manera pequeña, no es un gran fondo, ¿verdad? Pero tal vez en un futuro más, pues, más lejano, sobre todo porque aún me siento joven como para estar ejerciendo mi profesión. Decía Marco Aurelio que el hombre debe de aceptar la profesión para la que fue entrenado y entregarlo todo a la humanidad. Entonces yo aún me siento con ganas y deseos de seguir siendo médico radiólogo, de seguir haciendo lo que sé, pero a su vez pues también no descarto la posibilidad de que en un futuro pueda gestionar y pueda entrar en este mundo de manera más, más enfocada, ¿verdad? Más de lleno, por decirlo así. Ya, ya. Alguien me decía alguna vez, en nuestra vida nos marca un libro, un evento o una persona. En tu caso, ¿qué fue? Híjole, yo aquí sí quisiera levantar todos los honores para mi papá, porque a través de él supe lo que es el trabajo honesto, el trabajo duro, el ser responsable, el ser honorable en tu trabajo y en lo que haces. Entonces él es mi héroe y él es mi motivación principal. Ya posteriormente, pues también empiezas a tener otro tipo de influencias, ¿verdad? Como lo mencioné anteriormente, estoy muy enfocado en el tema del estoicismo como una escuela de la filosofía.
El estoicismo, pues bueno, prácticamente es encontrar la virtud en la sabiduría, en la justicia, en el actuar bien con las demás personas. Entonces, y uno de mis grandes también precursores y motivadores y elementos de inspiración, pues es precisamente el emperador Marco Aurelio, que logró grandes hazañas y a su vez también pudo plasmar su manera de pensar en sus meditaciones. Ya, ¿qué libros, ya sea de inversión o libros que no tengan relación, pero te han ayudado a mejorar tu forma de invertir? Fíjate que yo podría mencionarte de bote pronto 3, tocayo. Y precisamente uno de ellos, el primero, creo que sería de Meditaciones de Marco Aurelio, que son las reflexiones que tuvo a lo largo de su vida. Recordemos que Marco Aurelio, la historia lo posiciona o lo coloca como uno de los 5 grandes emperadores del Imperio Romano. Por algo debe de ser, alguna virtud tuvo. Y gran parte de su gobierno, de su mandato, él la vivió en el frente de batalla. Él estuvo enfrente en la guerra, pues, en la línea de fuego. Y aún así tuvo la serenidad para poder enfocarse y llevar el gobierno de Roma y a su vez emprender las campañas victoriosas que tuvo contra los godos, los visigodos. Entonces, ahí viene cómo aterrizarlo en el tema de las inversiones. Si Marco Aurelio, en medio de los caballos y las espadas, pudo hacerlo correctamente, pues nosotros también como inversionistas podemos hacerlo correctamente con un buen enfoque. Entonces, ese sería el primer libro que te podría mencionar. El siguiente libro se llama El Camino del Bushido. Es un libro que nos explica los orígenes de la forma de pensar y de la filosofía del japonés. Cómo es que a través de los valores que les inculcan desde pequeños, pueden lograr ser personas de bien, personas de provecho, y que bueno, va un poquito apegado con el tema del estoicismo. Me parece que a pesar de que son latitudes completamente distintas, comparten un núcleo de pensamiento. Y el tercero, que es parte también de mi manera de invertir y de mi manera de hacer trading con opciones, se llama el libro Teoría de Juegos, una introducción a las matemáticas de los juegos. A final de cuentas, si bien la inversión en bolsa no es un juego de suma cero, sí tiene y replica ciertos comportamientos de teorías matemáticas aplicadas desde la teoría de los juegos hacia el tema de inversión en bolsa. Para mí ha sido una herramienta sumamente importante. Cuando hablamos de matemáticas, generalmente las personas piensan que vamos a hacer álgebra y derivadas y Pitágoras, pero no, realmente para invertir, yo creo que con que sepas sumar, restar, dividir, multiplicar y sacar porcentajes, es suficiente. Y si lo haces de manera eficiente, si te das cuenta, uso mucho esa palabra, la eficiencia en la inversión. Si lo hacemos de forma eficaz, pues vamos a tener buenos rendimientos, pocas pérdidas, y los días de ganancia pues van a superar a los días de pérdida. Ya, te escucho y te percibo con el convencimiento, con la convicción de que cualquiera puede ser un buen inversionista. Y es así, tocayo. Y es así, y ojalá mucha gente se quitara de miedo, se quitara de... si te das cuenta, yo empecé la entrevista con esa palabra, con miedo. Si nos quitáramos ese miedo de invertir, podríamos ser un mejor país en general. Desafortunadamente, en las instituciones de educación pública y privadas, incluso, el tema de inversión, pues no suele ser muy bien tratado, no suele ser prioritario, pero bueno, ya tenemos herramientas superpoderosas como es el Internet y podemos encontrar información de bien, información veraz, información eficaz. Un ejemplo grande es tu blog, la información y el favor que nos haces de compartir a través de tus medios. O sea, y de ahí podemos arañar y crecer y buscar otro tipo de medios también para informarnos, ¿no? Los libros, si bien es cierto, es un medio tradicional que no debemos de dejar,
debemos de aprovechar los beneficios y ventajas que nos presentan hoy por hoy en Internet e incluso ciertas redes sociales. Evidentemente debemos de generar un filtro y un criterio, pero creo que empezando pues al menos por lo que es, y lo digo con sinceridad y con absoluta admiración, por ejemplo con tu blog, pues podría ser un buen inicio. Sí, este volumen de información y la velocidad a la que se mueve, pues amerita que, que el criterio lo fortalezcamos. Es correcto. Pensaba mientras hablabas en un autor que además fue trader de opciones, Taleb, Nassim Nicolás Taleb. ¿Ya lo has leído? Sí, sí lo conozco. ¿Qué libro te ha gustado más de él? Bueno, Antifrágil me parece que es, para mí fue un libro totalmente innovador, que rompe muchas estructuras preestablecidas. Invito a la gente a leerlo. Y siempre, más allá de leer la información, pues procesarla y tratar de sacar tus propias conclusiones, ¿verdad? O sea, realmente ese es el ejercicio correcto al leer un libro, al informarte de algo. O sea, digiérelo y luego tú transforma tus palabras. Claro, claro, es bien importante esto que compartías ahorita, que es el poder de la narrativa, lo que te pasa, cómo lo interpretas y cómo lo transmites o cómo lo plasmas en tu realidad. Steve Jobs decía que el ser más poderoso del mundo es el narrador, por la forma en la que utiliza estas herramientas y cómo de este filtro acaba plasmándolo. Gabriel García Márquez, a quien yo admiro muchísimo y es mi escritor favorito, pues también lo decía, ¿no? La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Se nos ha ido una hora rapidísimo, la verdad es que ha sido una plática muy interesante, tu perspectiva es diferente. Yo te diría que generalmente a quienes tenemos aquí es gente muy técnica en lo que se dedica y se dedica generalmente a inversiones. Y en tu caso, pues ha sido muy enriquecedor escucharte. Me gustaría que en este contexto nos dijeras, le dieras a la gente que te está escuchando dos consejos. Uno, de qué tiene que ser, qué tiene que hacer para ser un buen inversionista. Y el segundo, qué no debe de hacer para ser un buen inversionista. Ok, mira, ahí te va. Me gustaría abrochar esta parte que me estás solicitando a manera de consejos, precisamente basado en una frase que viene en el libro del Camino del Bushido. Hay una frase en el libro que dice así, dice, un samurái, en esta parte yo sustituiría el tema de samurái por trader o inversor, debe de ser absolutamente arriesgado, pero el coraje heroico no es ciego, es inteligente y fuerte. Reemplaza al miedo por respeto y precaución. El camino del valiente no sigue los pasos de la estupidez. Entonces, ese sería mi primer consejo como inversionista, El camino del valiente no sigue los pasos de la los pasos estupidez. de la estupidez. Pues está para enmarcarlo, me encantó. No, Ok, no, es lo que tiene que hacer alguien es para correcto, invertir de forma, ok, ok. es correcto. O sea, para mí ese es un mantra en cualquier tipo de actividad que voy a hacer. Cuando voy a hacer cualquier actividad, debo de ser absolutamente arriesgado, absolutamente entregado en lo que voy a hacer. No debo de tener miedo porque ya voy preparado, ya voy con un plan. Entonces, ese sería mi primer consejo de lo que debemos de hacer, ser arriesgados sin miedo, pero inteligentes. En resumen, ese es el resumen de esa frase, ¿verdad? ¿Y qué es lo que no debemos de hacer? Aquí voy a parafrasear un poquito a Arnold Schwarzenegger, como aquel gran fisiculturista que después se hizo actor. Tiene una frase sumamente valiosa y es que él decía, cuando estoy haciendo ejercicio, incluso hoy que tiene más de 70 años, hay chicos a mi lado que quieren replicar mis ejercicios, que quieren replicar lo que estoy haciendo, pero sus cuerpos nunca lucen como yo lucí en mis 20, en mis 30. Y esto es porque sus mentes no están dentro del músculo. Nuestras mentes al momento de hacer una actividad deben de estar 100% enfocadas en lo que estamos haciendo. Si no estamos con la mente en el músculo o en la actividad, pues no vamos a tener mayor beneficio. Entonces,
Ese sería el otro consejo del qué no hacer, o sea, el no ir enfocado, ¿no? Al contrario, tienes que estar enfocado y 100% seguro de las cosas que estás haciendo. Sí, 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 el libro de Padre Pobre, Padre Rico de Kiyosaki, de Kiyosaki Robert Kiyosaki. lo expresa muy bien en un inicio. Somos el resultado de lo que pensamos, para bien y para mal. Y una gran cantidad de inversionistas, Edgar, en México, se avientan a invertir como el Borras, ¿no? Porque vieron que el vecino ya les platicó de una aplicación, de un rendimiento, vieron un video y pues no tienen la cabeza en esto. Y bueno, pues como lo explicaste en tu primer consejo, pues la imprudencia siempre acaba siendo la madre de todas las tragedias. Pues se acabó la hora, mi querido Tocayo. No sé si quieras cerrar con algo para concluir esta plática. Sí, yo quisiera concluir la plática invitando a todo aquel que se sienta inseguro, poco motivado, qué sé yo, que no encuentre la razón de invertir en bolsa, que se quite esos prejuicios, que se quite esa careta y al menos intente entrar, ya sea por educación financiera, por el objetivo de alcanzar la famosa libertad financiera, qué sé yo, adentrarse a este mundo. Se puede lograr, se puede hacer y lo único que necesitas es eficiencia, constancia y disciplina. Es todo. No necesitas más virtudes. Con esas tres virtudes puedes lograr una correcta gestión de tu patrimonio e incluso, como ya hemos hecho mucha redundancia durante esta hora, pues generar tu propio patrimonio para tu retiro, para lo que tengas en mente, pero siempre con esas tres premisas: eficiencia, constancia y disciplina. Muy bien, pues cerramos con esas tres palabras que nos dejan mucha tarea, mucho para pensar. Yo te quiero agradecer, Edgar Galicia, la oportunidad de estar aquí con nosotros, y a toda la gente que ha visto, que ha escuchado este podcast, lo invito a que le dé un pulgar arriba, a que nos deje un comentario y a que lo comparta para que más personas con los mismos intereses puedan acceder a esta información. Edgar, Rankia será siempre tu casa. Mil gracias. Gracias a ti, Tocayo. El honrado soy yo y muy agradecido por la invitación, cuando gustes. Muy bien, pues ha sido un episodio más del podcast Invirtiendo y Entendiendo, y como siempre les deseo que tengan felices inversiones. Hasta próximo.